Y como todos los viernes, le vamos a dar la bienvenida a José Bonato, nuestro psicólogo de referencia, como siempre lo presentamos, con temas de interés de ustedes, porque por supuesto le proponen en las redes sociales los temas y hoy nos va a sorprender seguramente con otro eje temático. José, buen mediodía. ¿Qué tal? Buen viernes. Bueno, temas que te propone la gente y que Así vos es. los trasladás a la pantalla. Hoy, ¿qué tema Hoy vamos vas a hablar a acerca elegir? del miedo. Como estuvimos anunciando en las redes sociales, tenemos que decir en primer lugar que el miedo es una emoción universal, que todos tenemos obviamente, y que nos viene a proteger ante un peligro, sea real o imaginario. Como dijimos recién, todos lo hemos experimentado alguna vez, no hay una persona que pueda decir que no haya sentido miedo alguna vez en su vida. Por otro lado, hay que aclarar que mucha gente tiene mucha ignorancia en lo que refiere al miedo, ignorancia emocional, porque piensa que el miedo es una emoción negativa. Piensa que por ahí, ante determinadas situaciones, hay gente que siente miedo, que es denominada cobarde, y hay gente que ante la misma situación no siente miedo, que es denominada valiente. Hay que decir que esto no es tan así. ¿Por qué? Porque el valiente también siente miedo. Lo que pasa es que pasa a la acción más allá de sentir miedo. Como decía Nelson Mandela, el valiente es aquel que siente miedo y triunfa ante él, no aquel que no siente miedo. Pero bueno, para entender todo este tema del miedo hay que tener en cuenta dos grandes componentes. En primer lugar, ¿qué es el miedo en sí? El miedo en sí lo podemos ver como una señal que nos informa acerca de una desproporción entre una amenaza que estoy enfrentando y los recursos que yo tengo para hacer frente a esa amenaza. Es decir, nos viene a informar acerca de una desproporción y cada vez que yo esté presente a una desproporción de ese estilo, voy a sentir miedo. Para poner un ejemplo, si me encuentro ante una amenaza nivel 10 y yo creo que tengo recursos para enfrentar esa amenaza nivel 3, voy a sentir miedo. Por más que venga alguien y me diga, no debes sentir miedo, los hombres no sienten miedo, la vida es mejor sin miedo, todo lo que te puedan decir, vas a sentir miedo igual por ese desfasaje, por esa desproporción entre la amenaza, como uno lo está percibiendo, y los recursos que uno siente que tiene para hacer frente a esa amenaza. ¿Cuándo uno va a dejar de sentir miedo? Cuando uno desarrolle esos recursos hasta que se compense con la amenaza que está sintiendo. Ahí una vez que se ajuste, ya va a dejar de sentir miedo. Eso por un lado, en lo que refiere al miedo en sí. Por otro lado hay que tener en cuenta que uno, además de sentir miedo, en el momento que lo está vivenciando, reacciona de cierta manera. Digo esto porque hay gente que cuando siente miedo se enfada, hay gente que cuando siente miedo se avergüenza, hay gente que cuando siente miedo se desprecia a sí mismo. Entonces cada uno reacciona de manera diferente cuando tenemos miedo. Que eso es justamente lo que saca la diferencia en todas las personas, no la emoción que estamos vivenciando, sino qué hacemos con ese miedo que sentimos. Entonces, hay que tener en cuenta, por segundo componente, eso, una vez que sentimos miedo, cómo reaccionamos. Y esta reacción, que esto es lo importante, va a determinar el destino de esta emoción, que en este caso estamos hablando del miedo. Si reaccionamos de manera negativa, este miedo se va a ir agrandando, va a ir creciendo, hasta que puede desembocar en lo que ahora está muy de moda, que se llama ataque de pánico. ¿Qué es el ataque de pánico? No es más que el miedo sin controlarlo, sin asistirlo de una manera crónica. Y esto se puede ir manifestando en diversas áreas, se puede ir ampliando a otras áreas, como puede ser manifestaciones psicosomáticas, insomnio, insatisfacción, tensiones, etc. Es decir, se va a ir ampliando esa gama, que empezó como el miedo, empezó chiquitito, y no lo atendimos, no le dimos importancia, tratamos de taparlo, pero por más que lo tapemos, el miedo sigue ahí y se empieza como un miedo subterráneo a ir por otras áreas y complicándonos o afectándonos el día a día. Muchas veces el miedo también funciona como una madre sobreprotectora, que nos dice mejor no hagas esto, quédate acá tranquilo, mirá lo que va a decir la gente, ojo que la gente va a pensar esta otra cosa, ojo que te puede pasar esto si pasás a la acción. Entonces se trata de resguardarnos, como hablamos viernes anteriores de la zona de confort, en esa zona en que nos sentimos seguros, con el miedo decimos, bueno, no paso a la acción, me quedo acá tranquilo. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros siempre motivamos a la gente que más allá de que sienta el miedo, pase igual a la acción, que salga de esa zona de confort. Porque cuando uno se acostumbra, se habitúa a pasar a la acción más allá del miedo que siente, cada vez va a estar más seguro, cada vez va a estar más confiado, cada vez va a estar más tranquilo cuando siente miedo. El miedo lo va a sentir durante toda su vida. En este momento siente miedo ante una entrevista de trabajo, ante un examen, ante determinada situación. Y el día de mañana van a sentir miedo en otra cosa, pero no van a dejar de sentir miedo.
¿Qué El tema pasa? es que no domine Sí. nuestra vida y nos imposibilite actuar, ¿no? Exactamente. Ante distintas situaciones. Obviamente es constitutivo de cada ser tener miedo en una proporción, obviamente, digamos, que no controle toda nuestra vida, ¿no? Y Que cada no nos uno- impida hacer Seguro. cosas que nos gusten o enfrentarnos a nuevos desafíos. Y cada uno siente miedo a diferentes cosas en diferentes áreas. Esto es muy subjetivo, como decía Florencia. Lo bueno está en que nos acostumbremos a sentir miedo y pasar a la acción de todas maneras. Un ejercicio muy bueno es pensar o tratar de pasar el miedo a el no pasar a la acción. O sea, la mejor manera de enfrentar el miedo es justamente mirándolo a la cara y enfrentándolo. Es decir, tener más miedo a no pasar a la acción, tener más miedo a seguir con la vida que tenemos, tener más miedo a quedarnos en la situación en la que estamos, a de lo que pueda llegar a pasar si pasamos a la acción. En el ejemplo de una entrevista de trabajo, influyen también las creencias, el diálogo interno, cómo uno se habla a sí mismo, si se motiva o se desmotiva, si se alienta o si se tira para abajo. Ese diálogo interno, esa vocecita interna que todo el tiempo cuando uno tiene miedo se está hablando, influye a la hora de pasar a la acción o a la hora de quedarse en el lugar en el que está. Y como dijimos, para finalizar el tema del miedo, lo que les tiene que quedar es, el arrepentimiento siempre es mayor cuando uno no pasa a la acción a cuando uno por ahí pasa a la acción con miedo y por ahí no termina teniendo el resultado que quiere. Fíjense ustedes en su vida, todas las veces que han pasado a la acción, que por ahí tenían miedo, tenían dudas y pasaron igual a la acción, uno se queda tranquilo, porque dice, por lo menos lo hice, por lo menos lo intenté. Y ahí, teniendo en cuenta también que es muy importante el tema de las creencias, siempre verlo como que nos queda un aprendizaje, nos queda una enseñanza, algo aprendemos de esta situación. Entonces, si lo vemos de esta manera, es mucho más fácil pasar a la acción, a que si pensamos que de esta entrevista depende nuestro futuro laboral, que de este examen depende nuestra carrera universitaria, vamos a estar en una situación de límite que nos va a tirar para atrás en lugar de ir en busca de nuevas acciones. Este tema, como todos los que tratamos cada viernes, los pueden ir comentando, como cada vez hace más gente a través de las redes sociales que van a salir ahí en pantalla, y les proponemos también que comenten acerca de qué temas quieren que tratemos viernes posteriores. Bueno, eso es muy importante, la participación activa del otro lado, de nuestros seguidores, porque justamente la idea es que estos temas sean de interés general y Así que sea lo que más espera la gente que vos abordes. Así que siempre pensando en el bienestar y cómo Así podemos es. sentirnos mejor. José, que tengas un gran fin de semana largo, así que nos volvemos a reencontrar el viernes. Bueno, igualmente para todos ustedes y para toda la gente que está del otro lado. Nos encontramos el viernes que viene. Gracias, José. Nosotros seguimos presentando